Aquella tarde, yo acababa de regresar del supermercado, aún cargando varias bolsas de víveres, cuando vi a Mateo, mi hijo, de pie en la sala. La luz atravesaba la ventana iluminando su rostro, pero no suavizaba la frialdad de su expresión. No alcancé a preguntar nada cuando él ya habló directamente, con una voz firme y cortante como una navaja: «Mamá, estoy cansado de verte todos los días». Me quedé helada. Mi mano apretó con tanta fuerza las asas de plástico que se me marcaron en la piel. «¿Qué acabas de decir?», pregunté, esperando haber escuchado mal. Mateo no apartó la mirada. «Quiero espacio. Mamá, estás demasiado aquí. Mi esposa también lo siente así. Deberías buscar otro lugar para que podamos vivir nuestra vida». Sus palabras cayeron como una bofetada a plena luz del día. Escuché cada sílaba, como si alguien las grabara en mi mente. Esta casa, yo la compré, con mi dinero. Los papeles todavía llevan mi nombre. La pagué toda, sin deudas. Solo porque quería que mi hijo tuviera un buen comienzo, me mudé voluntariamente al cuarto más pequeño, compartí un tiempo para apoyar a la pareja, y ahora ¿me convertí en una carga? ¿De verdad? ¿Estás diciendo eso? Traté de mantener la voz firme, aunque sentía una roca oprimiéndome el pecho. Mateo vaciló un instante. Luego endureció el tono. «Solo digo lo que los dos pensamos. Tú lo sabes. Mi esposa nunca estuvo cómoda contigo aquí». Lo miré a los ojos. «Así que yo pongo todo el dinero para comprar esta casa, y al final debo irme de mi propio hogar». Guardó silencio. Un silencio que no buscaba discutir, pero tampoco mostraba arrepentimiento. Afuera, un auto pasó. El motor se fue apagando en la distancia. Dentro de la casa, solo quedaba el sonido de mi corazón golpeando con fuerza en mis oídos. Nunca en mi vida imaginé este día, el día en que mi propio hijo me miraría como si fuera un objeto que se puede apartar cuando ya no sirve. Respiré hondo. Dejé las bolsas sobre la mesa. «De acuerdo», dije. Solo una palabra, sin discutir, sin suplicar. Mateo se sobresaltó un poco, tal vez porque esperaba que llorara o me enfureciera, pero yo simplemente caminé hacia mi habitación, cerré la puerta, con la espalda apoyada en la pared fría, me senté en el suelo. El mareo aún no se disipaba. Recordé el día en que le entregué las llaves de la casa, su rostro iluminado, la promesa de «Mamá siempre tendrá un lugar aquí». Todo eso ahora era solo fragmentos rotos de memoria. En la sala, escuché a Mateo hablar por teléfono con alguien. Su voz ligera, relajada, como si se hubiera quitado un peso de encima. De pronto lo comprendí. No era una decisión impulsiva, era un plan preparado. Y yo apenas recibí el aviso. El pecho se me apretó, pero en lo más profundo, otro pensamiento comenzó a surgir en silencio. Si ellos quieren que me vaya, me iré, pero no con las manos vacías. Me quedé quieta en la habitación, escuchando el tic-tac del reloj de pared, cada golpe como un martillazo que aclaraba más mis ideas. Si Mateo había decidido así, yo también tendría mi manera, no con lágrimas, no con súplicas. El teléfono vibró en mi bolso. Era Marta, mi amiga desde los tiempos de la biblioteca del pueblo. Contesté, intentando sonar normal. «Olivia, ¿estás libre esta tarde? Acabo de preparar el pastel de manzana que tanto te gusta». Sonreí levemente. «Tal vez pase, pero antes necesito que me ayudes con algo». Media hora después, salí de la habitación con un bolso pequeño. Mateo levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿A dónde vas?» «A salir un rato». «No me esperes», contesté corta. Iba a decir algo, pero sonó su teléfono. Miró la pantalla y me ignoró, como si yo ya hubiera desaparecido de su mundo. Me encontré con Marta en una cafetería cerca de la terminal de autobuses. Cuando le conté, sus ojos se oscurecieron. «¿Él te dijo eso? ¿En la casa que tú compraste?» Asentí, y pienso que ha llegado el momento de irme, pero no voy a dejarles nada valioso. Marta apoyó la barbilla en la mano. Su mirada brilló con complicidad. «¿Estás pensando en vender la casa?», respondí,
No solo vender, vender rápido, en secreto, para que no tengan tiempo de reaccionar. Ellos creen que me iré en silencio, pero seré yo quien retire todo lo mío antes de desaparecer. El plan comenzó esa misma noche. Marta me presentó a un agente inmobiliario de confianza, el señor Jiménez, que le había resuelto un lío con un departamento heredado. Aceptó verme en privado, en su oficina, sin pasar por canales públicos. Sentados bajo la luz cálida de una lámpara, conversamos los detalles. ¿Quiere vender la propiedad completa? La casa está a su nombre, ¿verdad?, preguntó él. Todos los documentos legales son míos, respondí con firmeza. El señor Jiménez sonrió. Entonces será fácil. Tengo un par de clientes con efectivo. Si está de acuerdo, puedo cerrar la operación en menos de una semana. Una semana. Demasiado poco tiempo para que Mateo y su esposa se dieran cuenta de lo que pasaba. Imaginé la escena, ellos regresando después de un día, y la casa ya no sería suya, y en mi interior sentí una calma inesperada. Cuando regresé a casa, Mateo ya había salido. La sala estaba silenciosa. Observé por última vez cada mueble que yo había elegido, cada foto en la pared. Todo pronto dejaría de pertenecerles. Encendí la computadora. Envié un correo de confirmación al señor Jiménez. Empezamos mañana mismo. Mantenga todo en absoluta confidencialidad. Al presionar enviar, noté que mis manos ya no temblaban. Yo ya no era la mujer que soportaba en silencio en esta casa. Me preparaba para irme, pero esta vez, llevándome todo lo que era mío. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo normal. La luz tenue del otoño se filtraba por la cortina, bañando la cocina de un amarillo suave. Preparé una cafetera fuerte, serví en mi taza de cerámica blanca, me senté a la mesa y abrí mi viejo cuaderno de cuero. Página tras página, había números, fechas y listas de objetos que yo había comprado para esta casa. El sofá importado de Italia, los cuchillos japoneses, el lavavajillas instalado el año pasado. Marqué los que eran lo bastante pequeños para llevar conmigo o vender aparte. Cada marca en rojo era un recuerdo, pero también un activo. A las 9 en punto, llamó el señor Jiménez. Señora García, encontré una pareja joven buscando casa en este barrio. Están listos para pagar en efectivo, pero quieren verla lo antes posible. Respondí enseguida. ¿Podría ser esta tarde? Perfecto. Quiere que se encuentren con la familia que vive allí. Guardé silencio un instante. No, me encargaré de que la casa esté vacía. Al colgar, supe que debía actuar con cuidado. Mateo y su esposa trabajaban todo el día, pero necesitaba asegurarme de que no regresaran de sorpresa. Le mandé un mensaje a mi hijo. Esta tarde recibiré una visita, no vuelvan temprano. Mateo contestó rápido. Ok, haz lo que quieras. Una respuesta tan breve que me confirmó. Para él, mi presencia en esa casa ya no significaba nada. Al mediodía, empecé a ordenar algunas pertenencias. Los objetos de valor los coloqué en cajas de cartón y les puse etiquetas. Los enviaría al almacén que Marta me ayudó a alquilar una por una. Arrastraba las cajas hasta el auto de Marta, estacionado frente a la puerta. A las 3 en punto, la pareja compradora llegó junto con el señor Jiménez. Eran jóvenes, vestidos con sencillez, pero sus ojos brillaron al entrar. No conocían la historia detrás, solo veían una casa cálida, limpia y llena de potencial. Los guié por cada habitación, presentando cada detalle como una vendedora experimentada, aunque por dentro me sentía aliviada y amarga al mismo tiempo. Nos gusta esta casa, dijo la esposa mirando a su marido. Él asintió. Si usted está de acuerdo, podemos dejar un anticipo ahora mismo. Miré al señor Jiménez. Él inclinó ligeramente la cabeza, confirmando que todo estaba dentro del plan. Cuando se marcharon, cerré con llave y me quedé en medio de la sala. Este espacio había presenciado más de lo que yo quisiera recordar. Cenas en silencio, palabras con doble filo, y también el instante en que Mateo me pidió, sin rodeos,
que desapareciera. Esa noche dormiría aquí, pero no porque me obligaran, sino porque yo lo elegía para mirar por última vez antes de irme a mi manera. En la mesa de la cocina, el contrato de anticipo reposaba ordenado, todo estaba en movimiento, y por primera vez en muchos meses, yo tenía el control. Esa noche no dormí de inmediato. Me senté junto a la ventana de la sala, mirando las luces de la calle filtrarse entre los árboles del jardín. En mis manos, una taza de té caliente, con el vapor elevándose en espirales pequeñas, como los pensamientos en mi cabeza. El teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Mamá, ¿mañana puedes cuidar a Sophie? Emilia quiere salir todo el día. Sonreí con ironía, no por alegría. A Sophie, mi nieta, la quería de verdad. Pero el tono de Mateo me dejó claro que, para ellos, yo no era más que una niñera gratuita. Respondí, no, estoy ocupada. Solo 2 palabras. Pero sabía que Mateo tendría que leerlas varias veces. Rara vez lo rechazaba de frente. A la mañana siguiente me levanté temprano. El cielo estaba brumoso, el jardín cubierto de neblina. Preparé café y empecé la tarea del día. Empacar. Cada ruido del cinta adhesiva sellando cajas era como un corte que rompía con viejas ataduras. Alrededor de las 10, Marta llegó. Sus ojos recorrieron las cajas apiladas. Avanza rápido, dijo. Quiero terminar antes de que hagan preguntas. Respondí, entregándole una lista. Esto va al almacén. Lo demás, a subasta. Marta me ayudó a cargar el camión alquilado. El chofer era un muchacho joven, callado, eficiente. Ya había pagado 6 meses de depósito por el almacén, tiempo suficiente para estabilizarme en un nuevo lugar. Por la tarde recibí la llamada del señor Jiménez. Señora García, ya transfirieron el anticipo. Prepararé el contrato de compraventa para firmarlo el viernes. Mire el calendario. El viernes estaba a solo 3 días. 3 días para terminar todo. Y también los últimos 3 días que viviría aquí. Esa noche, Mateo y Emilia aún no volvían. Cenaba sola. Un plato sencillo de sopa de pollo con pan. El silencio era tan profundo que podía escuchar el reloj. Curiosamente, no me sentía sola. Cerca de las 9, llegaron. Yo seguía en la mesa, leyendo. Emilia echó una ojeada a las cajas, pero no preguntó nada. Quizás pensó que solo estaba despejando espacio. Mateo estaba absorto en su teléfono. Mañana acuérdese de cuidar a Sophie, dijo Emilia con tono de orden. Sin esperar respuesta, cerré el libro, la miré a los ojos. Ya le dije a Mateo, estoy ocupada. Ella arqueó las cejas, a punto de replicar, pero se contuvo. Tal vez le sorprendió mi voz, serena, pero firme. Cuando subieron, observé la casa una vez más. Todo empezaba a desligarse de mí, convirtiéndose en pasado. Y sabía que, cuando llegara el viernes, saldría no como alguien expulsada, sino como alguien que eligió marcharse. El jueves por la mañana recibí una llamada inesperada de mi antiguo abogado, el señor Herrero, quien se encargó de los trámites cuando compré la casa. Su voz sonaba grave, preocupada. Olivia, me llegó información de un banco local. Alguien intenta usar esta casa como garantía de un préstamo grande. ¿Usted sabe algo? Apreté el teléfono. No. ¿Y quién es? El señor Herrero suspiró. Los documentos fueron presentados a nombre de Mateo y Emilia. Pero el problema es, hizo una pausa. Incluyen una copia de un poder notarial a su nombre, con una firma idéntica a la suya. Cerré los ojos. No me sorprendía, pero la sensación de abuso era brutal. Herrero, jamás firmé ningún poder a favor de ellos. Eso debe ser falsificado. Lo creo. ¿Quiere que envíe ya la orden de bloqueo y verificación legal? Por supuesto. Y lo más rápido posible. Le mandaré copia de mi firma verdadera. Al colgar permanecí inmóvil. La casa ni siquiera estaba vendida y ya intentaban usarla como recurso de deuda. No bastaba con que me fuera. Aún querían aprovecharse mientras yo seguía aquí. Al mediodía llamé al señor Jiménez y le conté brevemente. Su voz sonó firme.
No se preocupe, Olivia. Una vez que se cierre la venta, cualquier hipoteca no desembolsada quedará anulada. Garantizaré que la compraventa tenga prioridad. Por la tarde seguí empacando. Cada objeto en una caja era un punto final. Marta volvió, con 2 bolsas de comida y un café. Ya me enteré por Herrero, dijo. Hizo bien en vender rápido. Si no, encontrarían cómo atarla más. Esa noche Mateo llegó antes de lo habitual. Yo estaba en la cocina cuando escuché la puerta. Entró, miró las cajas apiladas. «Mamá, ¿te estás yendo?» Lo miré, dudando entre responder o callar. Finalmente dije, «Sí». Mateo mordió su labio. «No tienes que…» Lo interrumpí. «No hace falta explicar. Ya decidí». Se quedó en silencio, pero en sus ojos había un destello de inquietud. No pregunté más, no porque no quisiera saber, sino porque ya las palabras sobraban. Cuando subió a su cuarto, regresé a la mesa, abrí mi cuaderno de cuero y tracé una línea. Mañana, firmar contrato de venta. Mañana, esta casa ya no sería mía, ni de ellos, y para mí, no sería una pérdida, sería una liberación. El viernes por la mañana me desperté con una sensación mezclada de entusiasmo y cautela. Hoy era el día de firmar el contrato de venta de la casa, pero antes de levantarme de la cama, recibí un correo electrónico extraño. Título: Solicitud de anulación de la transacción de venta. Remitente: un bufete de abogados con el que nunca había tenido contacto. El contenido era breve. Nuestro cliente, el señor Mateo García, afirma que la transacción de venta de la casa en curso no es legal, ya que él posee derecho de residencia y beneficios patrimoniales sobre dicha propiedad. Solicitamos detener de inmediato todo trámite. Lo leí 2 veces y luego sonreí con frialdad. Era claramente una jugada improvisada de Mateo en el último minuto, pero él no sabía. Toda la propiedad estaba a mi nombre, y los registros bancarios confirmaban que no existía ningún acuerdo de residencia compartida registrado ante notario. Llamé de inmediato al señor Jiménez. Él soltó una pequeña risa. «Tranquila, señora, esto es solo un intento de ganar tiempo. Tenemos todos los documentos legales en regla. Ellos no tienen derecho a impedirlo». Decidí no mencionar nada a Mateo la noche anterior sobre la firma del contrato. Cuanta menos información, más seguro. Al mediodía, conduje hasta la oficina del señor Jiménez. El cielo estaba despejado, pero soplaba un viento frío. En la mesa de reuniones, el expediente estaba ya perfectamente ordenado. El señor Jiménez, junto con el abogado Herrero, estaban presentes. «Solo necesita firmar aquí, aquí y aquí», indicó el señor Herrero en cada página. La pluma en mi mano se deslizó suavemente sobre el papel. Cada firma era como cortar un lazo invisible. Al terminar, dejé la pluma y exhalé con alivio. El señor Jiménez recogió los documentos con cuidado y asintió. «Listo. El dinero será transferido a su nueva cuenta en un plazo de 24 horas. La cuenta está en otro banco. Nadie más que usted tendrá acceso». De regreso, pasé por una pequeña tienda en las afueras y compré una maleta nueva, no demasiado grande, pero suficiente para lo esencial en la siguiente etapa. Aún no había decidido a dónde iría, pero estaba segura de que no dejaría un rastro fácil de seguir. Cuando llegué a casa, Mateo y Emilia ya estaban allí. Emilia estaba sentada en el sofá, revisando el teléfono. Mateo se apoyaba en la puerta de la cocina, mirándome con desconfianza. «¿Dónde estuviste todo el día, mamá?», preguntó. Me quité el abrigo y lo colgué en el perchero, solo resolviendo unos asuntos personales. Emilia habló entonces, con un tono ácido. «Espero que esos asuntos personales no afecten a esta familia». La miré directamente a los ojos, pero solo sonreí. «Esta familia se afecta sola, Emilia». Ella se quedó un instante paralizada y luego desvió la mirada. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, dejé la maleta nueva ordenada al pie de la cama. En mi mente solo quedaba una frase: «Mañana me iré, y cuando ellos lo comprendan, será demasiado tarde».
El sábado por la mañana acababa de servirme una taza de café cuando escuché fuertes golpes en la puerta. No era un llamado cortés, sino un golpeteo apremiante, casi como si quisieran derribarla. Abrí y vi a 2 policías en el umbral, un hombre y una mujer, ambos uniformados con impecable corrección. ¿La señora Olivia García?, preguntó el agente. Sí, soy yo. Él levantó una orden. Tenemos una orden de registro de esta vivienda a solicitud del demandante, el señor Mateo García. Se alega que usted intenta ocultar bienes comunes sin consentimiento. Me mantuve más serena de lo que esperaban. ¿Bienes comunes? Esta casa está a mi nombre. Es completamente mía. Adelante, pero no encontrarán nada legal para retenerme. Entraron y comenzaron a revisar cada habitación. Emilia y Mateo bajaron corriendo desde el piso superior. Emilia llevaba aún el pijama, con el cabello despeinado, pero los ojos brillantes como si esperara verme esposada. ¿Mamá cree que puede vender la casa sin consultarnos?, escupió Emilia palabra por palabra. La miré como se mira a un niño sorprendido, robando galletas y negándolo. No lo creo. Sé que puedo. Y ya lo hice. Mateo dio un paso adelante, alzando la voz. Esta es la casa de la familia. No puedes destruir todo por un arranque de enojo. Solté una carcajada, un sonido que hasta a mí me sorprendió. ¿Familia? ¿Llamas familia a planear deudas a mis espaldas, falsificar poderes notariales y contratar abogados para bloquearme? La agente mujer intervino en ese momento, con tono serio. Señores, toda la documentación confirma que la propiedad pertenece de manera exclusiva a la señora García. La orden solo nos autoriza a registrar, no a confiscar bienes. No hay indicios de delito en el lugar, así que nos retiraremos. El rostro de Emilia palideció. Mateo mordió sus labios, sin añadir palabra. Cuando los policías se marcharon, caminé hacia la mesa del comedor, saqué de mi chaqueta un sobre grueso y lo dejé sobre la mesa. Aquí está una copia del contrato de venta firmado ayer. La transacción está cerrada. El dinero ya está en un lugar al que ustedes jamás podrán acceder. Emilia se lanzó para arrebatar el sobre, pero lo retiré antes. No, esta es mi copia. Ustedes recibirán los documentos oficiales del abogado en unos días. Desde ahora tienen exactamente 4 días para encontrar otro lugar donde vivir. El silencio cayó pesado sobre la sala. No más golpes, no más policías, solo la verdad desnuda. Mateo me miraba con una mezcla de estupor y pánico. Emilia se volvió, apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tomé mi taza de café, bebí un sorbo y hablé despacio. Se los dije, cuando lo entendieran, ya sería demasiado tarde. El domingo por la mañana, mientras preparaba más cajas para empacar, escuché un estruendo abajo. Al bajar, me quedé paralizada. Mateo y Emilia estaban revolviendo la sala, los cajones abiertos, los papeles tirados por el suelo. ¿Qué están haciendo?, grité. Mi voz resonó más fuerte de lo que pensé. Emilia levantó la vista, con ojos afilados como cuchillos, buscando los documentos de la venta. No tienes derecho a hacerlo. Si los encontramos, anularemos la transacción. Caminé directo hasta el centro de la sala, poniéndome delante del cajón que Emilia acababa de abrir. Atrévanse a tocar otra cosa mía y llamo a la policía ahora mismo. Mateo tomó un fajo de papeles, pero se lo arranqué de la mano de golpe. Las hojas volaron por el aire. Esto es mi certificado médico. ¿Hasta dónde piensan llegar? No finjas, mamá, gruñó Mateo. Has cambiado. Ya no eres la que ponía a la familia primero. Ahora lo único que haces es pensar en ti misma. Solté una risa seca. ¿Pensar en mí misma? Después de décadas trabajando sin descanso, pagando deudas, comprando esta casa para ti, cuidando de tus hijos, soportando en silencio los insultos velados de tu esposa, si esta es la primera vez que pienso en mí, ya es demasiado tarde. Emilia se lanzó hacia mí, señalándome con el dedo en la cara. No nos iremos. No puedes echarnos. Me acerqué aún más, mi voz tan fría como el hielo. Yo no los echo.
lo hará el comprador. Y cuando la policía venga a respaldarlos, no esperen que yo intervenga. Mateo se puso rojo, la mano apretada en un puño. Vi el fuego arder en sus ojos, pero no se atrevió a hacer nada, quizás porque sabía que si cruzaba la línea, las consecuencias ya no serían un asunto de familia. Ya he soportado suficiente, dije despacio. Ustedes se han acostumbrado a que yo guarde silencio, pero mi silencio ya no significa aceptación. Emilia soltó una risa de desprecio, pero mi voz se elevó por encima. En 4 días entregaré las llaves al nuevo dueño. Si todavía están aquí, ellos llamarán a la policía, y yo estaré de su lado. Ambos se quedaron petrificados, sin excusas, solo miradas cargadas de rencor. Me agaché, recogí los papeles del suelo y los guardé en el cajón, cerrándolo de golpe con tanta fuerza que toda la habitación tembló. Si vuelven a tocar mis cosas una vez más, dije, no habrá advertencia previa. Luego subí a mi cuarto, dejándolos en medio del desorden y de la verdad que ya no podían cambiar. Esa tarde decidí salir de casa unas horas para respirar otro aire. Fui a una pequeña cafetería en el centro del pueblo, me senté en un rincón apartado con un libro y un capuchino. Apenas había pasado unas páginas cuando el teléfono empezó a vibrar sin parar. El primer mensaje era de la vecina de enfrente, la señora Pérez. Olivia, ¿qué pasa en tu casa? Vi un camión de mudanza estacionado al frente. Están sacando cosas. Llamé de inmediato. ¿Puede explicarse mejor? 2 hombres jóvenes, Emilia les está dando órdenes. Están cargando un armario grande y la mesa del comedor. Pensé que usted se estaba mudando. Apreté el teléfono. No, eso es mío. Sin pensarlo, salí de la cafetería y conduje de regreso. Al llegar, la escena me hizo hervir la sangre. El camión abierto, ya lleno de muebles, la mayoría de los que había puesto en mi lista para llevarme. Emilia estaba en el patio hablando por teléfono, señalando a los hombres para que siguieran. Mateo no aparecía. Aparqué de golpe. Cerré la puerta tan fuerte que todos voltearon a mirarme. «¡Dejen todo en el suelo!», grité. Mi voz retumbó en el aire. Emilia frunció el ceño. «¿Mamá tan temprano? Solo te estaba ayudando a sacar las cosas más rápido. Estás ocupada». Me acerqué al camión y me planté delante, bloqueando el paso. Esto es mi propiedad. Si sacan una sola cosa más de la casa, llamo a la policía ahora mismo. Los 2 hombres se miraron entre sí y dejaron los muebles. Claramente no querían meterse en problemas. Emilia se acercó bajando la voz, venenosa. «Estás exagerando. Nosotros también tenemos derechos». Saqué el teléfono y marqué directo a la comisaría. «Tus derechos terminan en la puerta de esta casa, y esta casa pronto ya no será suya». Al oírme hablar con la policía, Emilia dio media vuelta y murmuró insultos. El camión se fue en pocos minutos. Dejando los muebles tirados en la entrada, me quedé mirando el desorden, el corazón todavía acelerado. Una parte de mí quería llorar de rabia, pero más fuerte era la claridad. Era prueba de que estaban dispuestos a actuar a escondidas, violando la ley. Esa noche envié todas las fotos y el testimonio de la señora Pérez al abogado Herrero. Él respondió breve: «Deja que se sigan hundiendo solos. Así será más fácil ganar». Cerré el correo, miré la habitación revuelta y me dije: «Solo faltan 3 días. 3 días. Y todo terminará». A la mañana siguiente, recibí una llamada inusualmente temprana de la oficina de Herrero. Su voz sonaba grave. «Olivia, tiene que saber esto. Anoche Mateo contactó a otra agencia, diciendo que usted ha perdido la capacidad legal y pidiendo ayuda para detener la venta de la casa». Me enderecé, el corazón latiendo fuerte. «¿Incapacidad legal? ¿En base a qué?». Presentó una copia de un examen psiquiátrico, pero la firma del médico es obviamente falsa. Llamé a la clínica que aparece en el papel y confirmaron que nunca la atendieron. Me reí con desprecio, aunque por dentro hervía la indignación. «Están desesperados». «Así es», dijo Herrero, «pero esto es serio. Si no actuamos rápido, podrían retrasar la venta.
Le recomiendo venir hoy mismo a la oficina a firmar una refutación oficial, acompañada de un certificado médico. Acepté, y de inmediato llamé al doctor Tejada, mi médico de cabecera desde hace más de 10 años. En una hora tenía en mis manos el certificado de salud mental totalmente normal, con su firma y sello en rojo. Camino a la oficina de Herrero, pensaba en cada paso de Mateo y Emilia: falsificación, allanamiento, intento de robo, y ahora inventar la historia de la incapacidad para quitarme mis derechos. Cada movimiento era una puñalada, pero también un lazo que se cerraba sobre ellos mismos. En la oficina, Herrero ya tenía los documentos listos. Presentaremos la refutación hoy mismo. Además, solicitaré abrir una investigación formal por falsificación de documentos médicos. Si se demuestra la intención de fraude, no se quedará en lo civil. Firmé cada página con trazo firme. Herrero, quiero ir a fondo. No más concesiones. Deben pagar por lo que hicieron. Él asintió. Lo entiendo. Al volver a casa al mediodía, vi a Mateo sentado en el porche, con el teléfono en la mano, evitando mi mirada. Emilia no estaba, pasé de largo, pero lo escuché decir: «Mamá, esto se está yendo demasiado lejos». Me giré y lo miré de frente. ¿Demasiado lejos? Desde el día que decidiste engañarme, ya se había ido demasiado lejos. Y ahora no hay vuelta atrás. Mateo abrió la boca, pero ya había entrado y cerrado la puerta. No quedaba espacio para la lástima. Esa tarde, Herrero envió un correo. La refutación fue aceptada por el tribunal. La venta de la casa sigue su curso normal. La investigación por falsificación de documentos comenzará esta semana. Al leerlo, me recosté en la silla y por primera vez en semanas sonreí de verdad. Solo faltaban 2 días. El lunes por la mañana, revisaba la lista de cajas cuando sonó el timbre. En el porche había una mujer vestida de traje oscuro, con un portafolio en la mano. ¿La señora Olivia García?, preguntó. Soy yo. Soy trabajadora social del Departamento de Servicios de Protección para Adultos. Hemos recibido un reporte de que usted podría estar siendo víctima de abuso financiero y necesitamos intervenir con urgencia. Fruncí el ceño. ¿Reporte de quién? Esa información es confidencial, respondió con voz profesional, pero necesito hacerle unas preguntas y quizá deba revisar sus condiciones de vida. Lo entendí de inmediato. Mateo o Emilia habían llamado, pero esta vez querían hacerse pasar por salvadores, fingiendo preocupación para al mismo tiempo retrasar la venta de la casa. Adelante, dije, manteniendo la voz serena. La funcionaria abrió su libreta y comenzó a preguntar sobre mis ingresos, mis cuentas bancarias y también mi estado de salud. Respondí con claridad, entregando el certificado médico del doctor Tejada y el extracto de la nueva cuenta bancaria. Qué extraño, comentó ella, porque el informe describe que usted es una persona anciana y frágil, incapaz de manejar sus finanzas, y que fue obligada a firmar documentos en su contra. Solté una risa, aunque no había nada de gracioso. Supongo que olvidaron que fui yo quien inició la venta de la casa, y que todos los documentos los firmé directamente frente a testigos. Cuando la funcionaria revisó el contrato de compraventa y los documentos de respaldo, su expresión se suavizó. Parece que alguien intenta aprovecharse del sistema para complicarle la vida. Lo dejaré constado en mi informe y cerraré el caso hoy mismo. Antes de marcharse, añadió, si vuelven a enviar informes falsos, eso constituirá una violación de la ley. Asentí, le agradecí y cerré la puerta. La indignación me ardía por dentro, pero también sentía un ligero alivio. Otra artimaña había sido desmontada. Por la tarde, Marta vino con una bolsa de pasteles recién horneados. Cuando le conté lo sucedido, abrió los ojos de par en par. Es que no tienen vergüenza. Solo quedan 2 días, Liv. Aguanta. Juntas acomodamos las últimas cajas. Mi maleta ya estaba lista, con los documentos y el contrato guardados en una caja fuerte portátil. Al caer la noche, con las luces de la calle proyectándose en la sala vacía,
Me quedé mirando alrededor, las paredes descoloridas, los clavos desnudos donde antes colgaban fotos. Ya no quedaba nada que me atara a ese lugar. Murmuré al vacío. Solo 48 horas más, y todo terminará. Y sabía que ese final no sería nada de lo que Mateo y Emilia habían imaginado. A la mañana siguiente recibí un correo del señor Jiménez con el asunto. Cambio en la fecha de entrega. El mensaje era breve. El comprador solicita entregar la casa un día antes, lo que significa que completaremos todos los trámites esta tarde. Si usted está de acuerdo, me encargaré de todo. Lo leí otra vez para asegurarme de no equivocarme. Esa tarde significaba que Mateo y Emilia tendrían menos de 10 horas antes de perder todo derecho sobre la casa. Llamé enseguida a Jiménez. Estoy de acuerdo. Hágalo lo más rápido posible. Y en secreto. Él rió suavemente. Entendido. Llevaré los documentos a su casa a las 3 de la tarde. Colgué y me quedé de pie en la cocina, sintiendo cómo me invadía una energía renovada. Mi partida sería antes de lo previsto, y ellos no tendrían tiempo de reaccionar. Al mediodía, Mateo y Emilia aún no habían regresado. Aproveché para llamar a la empresa de mudanzas, pidiéndoles que vinieran esa misma tarde. Marta también estaba presente para ayudarme a supervisar, y trabajamos sin descanso. Las cajas alineadas, la maleta cerrada, la caja fuerte portátil lista junto a la puerta. Alrededor de las 2, escuché un auto entrar al patio. Emilia bajó del coche sonriente, pero al ver el camión de mudanza estacionado frente a la casa, su sonrisa desapareció. ¿Qué es esto? ¿Qué piensa hacer, mamá? No respondí de inmediato. Seguí firmando documentos con los empleados de mudanza. Mateo salió del auto con el ceño fruncido. Mamá dijo que aún faltaban 2 días. Lo miré fijamente a los ojos. El plan cambió. Esta tarde entrego la casa. Emilia se quedó helada. No, no puede. La interrumpí con voz gélida. Puedo. Y ya lo hice. El comprador quiso adelantar y acepté. A partir de las 4 de la tarde, esta ya no será su casa. Mateo dio un paso hacia mí, furioso. Está tratando de humillarnos. Sonreí con desdén. No, esto es la consecuencia de lo que ustedes eligieron. A las 3 en punto llegó el señor Jiménez. Firmamos los últimos papeles en la sala, con Marta y 2 empleados de la empresa de mudanzas como testigos. Apenas retiré la pluma, Jiménez confirmó: la transacción está completada. El nuevo propietario vendrá a recoger las llaves en 1 hora. Guardé el contrato en mi bolso y me giré hacia Mateo y Emilia. Me iré antes de que ellos lleguen. Les sugiero que hagan lo mismo. Emilia abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. Mateo permaneció inmóvil, con la mirada clavada en el suelo. Salí por la puerta con la maleta en mano, Marta a mi lado. El aire exterior era fresco y sorprendentemente ligero. Esa tarde, todo terminaría, y esta vez, según mi voluntad. Mientras Marta y yo empujábamos la maleta hacia el auto, un SUV negro giró bruscamente y entró al patio. La puerta se abrió de golpe. 2 hombres de traje salieron, seguidos de una mujer de mediana edad con gesto severo. La mujer se acercó directamente, sacando un fajo de documentos de su bolso. ¿La señora Olivia García? Soy la abogada del señor Mateo García y la señora Emilia García. Venimos a notificarle una orden de suspensión temporal de la entrega emitida por el juzgado de primera instancia. Escuché cada palabra, sin sentir miedo. ¿En qué se basa esa orden? Mi cliente alega que usted vendió la propiedad por debajo del valor de mercado con el fin de ocultar bienes comunes, causando perjuicio a sus derechos de herencia legítimos. Leyó del papel. Reí suavemente. Esta casa no es un bien común, y ellos no tienen derechos de herencia mientras yo siga viva. Esa orden no durará ni 24 horas. Marta se adelantó, cortante. Está ganando tiempo, y lo sabe. Uno de los hombres de traje intervino, exigiendo que dejara de mover mis cosas hasta que se revisara la orden. Los observé, luego miré al señor Jiménez, que acababa de salir con su portafolio,
Jiménez arqueó una ceja. Esta mañana ya presenté todos los documentos de propiedad ilegales al tribunal. Esta orden se basa en información falsa. Llamaré al juez ahora mismo. Mientras Jiménez hablaba por teléfono, encendí la grabadora de mi móvil. Por favor, repita la acusación para que quede registrada. La abogada de Mateo titubeó, pero terminó leyendo el texto completo. Su voz quedó registrada, palabra por palabra. Pocos minutos después, Jiménez regresó con una sonrisa fría. El juez ya revisó. La orden de suspensión ha sido anulada de inmediato. Ustedes deberían irse antes de que llegue la policía a respaldar al nuevo propietario. El rostro de la abogada se endureció, guardó los papeles en su bolso y se dio media vuelta sin decir nada más. Los dos hombres la siguieron, visiblemente contrariados. Emilia, que había estado en el porche todo ese tiempo, bajó de golpe y gritó: «Mamá pagará caro por habernos traicionado». La miré fijamente, con voz grave y clara. «No, Emilia, ustedes pagarán por haber confundido mi bondad con debilidad». Menos de una hora después, el auto del nuevo propietario entró al patio. Me dieron la mano, recibieron las llaves y entraron en la casa. Mateo y Emilia permanecieron allí, inmóviles, como si no pudieran creer que todo había terminado. Marta y yo subimos al auto. Al salir del patio, miré por el retrovisor. La imagen de esas dos personas de pie en el porche, perdidas en un espacio que ya no les pertenecía. Y supe que esta batalla la había ganado limpiamente. No habían pasado ni 10 minutos desde que dejamos la calle cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿La señora García? Una voz masculina, grave. Soy el detective Monroy de la Guardia Civil. Necesito que venga a la comisaría esta misma tarde, en relación con un asunto en investigación. Fruncí el ceño. ¿Qué asunto? Hay una denuncia que indica que usted robó pertenencias personales del señor Mateo y de la señora Emilia García durante el proceso de mudanza de la casa recién vendida. Necesitamos que venga a aclarar la situación. Solté una risa, esta vez sin ocultar el sarcasmo. Son muy persistentes. De cualquier forma, necesito que comparezca para que todo quede registrado oficialmente. Cuanto antes, mejor, dijo el detective, con tono serio pero nada amenazante. Marta me miró cuando colgué. ¿Otra jugada? Sí, pero esta vez no solo me defenderé, respondí. Pasamos antes por el almacén. Quería recoger varias cajas de documentos que ya había preparado. Facturas, recibos, fotografías de cada mueble de la casa antes de mudarme, junto con pruebas de compra. Todo con fechas, firmas y respaldos bancarios. En la comisaría, el detective Monroy me recibió en una sala pequeña. Abrió una carpeta delgada. Señora García, esta es la lista de objetos que los denunciantes aseguran que usted se llevó de manera ilegal. Un juego de sofás, cuadros de pared, una cafetera y una caja fuerte portátil. Con calma, coloqué cada foto y recibo sobre la mesa. Aquí está la factura del sofá, comprada en una tienda de muebles en 2018, a mi nombre. Este es el recibo del cuadro, adquirido en una exposición en Madrid, también a mi nombre. La cafetera, un regalo que me hice en Navidad del año pasado. Y la caja fuerte portátil, puse frente a él el certificado de garantía, comprada con mi tarjeta de crédito, con extracto bancario incluido. Monroy revisó cada documento, y su expresión pasó de la duda a un cierto interés. Está muy bien preparada. Sabía que lo intentarían todo. Por eso no dejé ningún cabo suelto. Tras casi media hora, cerró la carpeta. Anotaré en el informe que esta denuncia carece de fundamento. Si quiere, puede presentar una contrademanda por acusación falsa. Sonreí apenas. Lo consideraré, pero créame, detective, no olvido. Al salir de la comisaría, cada paso me resultaba más ligero, no porque ellos hubieran fracasado otra vez, sino porque entendía que cada ataque me hacía más firme. Por la tarde, el sol doraba el camino nuevo que tomaba.
y esta vez ya no había sombra de la vieja casa detrás de mí. Esa noche, sola en el apartamento recién alquilado, la luz amarilla iluminaba tenuemente la mesa vacía. El silencio era tan profundo que podía oír el reloj avanzar. Aunque todo estaba casi resuelto, mi corazón seguía pesado. Herrero llamó. Su voz era grave, pausada. Olivia, acabo de recibir un informe del investigador. Hay algo que debes saber. Tragué saliva. ¿Qué pasa? La semana pasada, mientras usted estaba ocupada con la venta, Emilia intentó abrir una línea de crédito a su nombre. Usó documentos falsos. Por suerte, el banco sospechó y la rechazó, pero está claro que no han parado. Cerré los ojos, en silencio. Una parte de mí no se sorprendía, pero aún así sentía como si me hubieran arrancado el aire. Gracias, Herrero. Yo ya pensaré qué hacer. Tras colgar, salí al balcón. La noche estaba quieta, el aire fresco, ventanas iluminadas en los edificios de enfrente, quizás familias cenando juntas, riendo, una escena sencilla de la que yo ya no formaba parte. Me apoyé en la barandilla, dejando que los recuerdos me inundaran. Comidas en familia, la risa de Mateo de niño, la mirada orgullosa de Ricardo cada vez que superábamos una dificultad. Ahora todo era un eco lejano. De vuelta en la habitación, abrí la cajita de madera que siempre llevaba conmigo. Dentro había algunas fotos viejas. Mateo con el cabello despeinado, sonriendo junto a la casita del árbol, una foto familiar en Navidad, todos con suéteres rojos, y una carta que Ricardo me escribió, con la tinta ya difusa por los años. Toqué cada cosa, sintiendo que sostenía toda una vida en mis manos, una vida que había entregado. Solo para acabar con esta distancia, el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que todo terminó, mamá? Aún no. Sabía que era Emilia, pero no lo volví a abrir. Ya no tenía fuerzas para responder ni para enojarme. Solo quedaba una tristeza callada, como una niebla cubriéndolo todo. Dejé el teléfono. Me quedé sentada en la oscuridad. Había ganado en cierto sentido, pero sentía que había perdido más que una casa, quizás porque esta victoria significaba poner fin a cualquier esperanza de conservar algo de lo llamado familia. Antes de dormir, cerré la cajita de madera y la guardé en el cajón. Afuera, la ciudad seguía respirando, la vida continuaba, y yo solo me repetía en silencio, que mañana sea diferente, o al menos, debo creer que lo será. A la mañana siguiente desperté más temprano que de costumbre. La luz del amanecer entraba clara y cálida, más que en cualquier otro día que recordara en meses. Me preparé un café negro, sin azúcar ni leche, un amargor puro, como el sentimiento de ese momento, lúcido, ordenado, sin espacio para viejas ataduras. Abrí el cajón, saqué la cajita de madera. Dentro estaban las fotos, la carta y la llave de la vieja casa. Las miré por última vez. Ya no había un dolor agudo en el pecho. Seguían siendo parte de mis recuerdos, pero ya no tenían poder sobre mí. Las puse todas en un sobre, lo sellé y lo envié al almacén junto con las demás cajas. Los recuerdos, igual que los bienes, también deben guardarse en un lugar seguro, donde nadie pueda profanarlos. Sonó el teléfono. Era Marta. Liv, ¿qué planeas hacer hoy? Voy a cerrar la cuenta bancaria antigua, cortar todos los lazos que queden con ellos. Respondí con voz ligera. Marta rió. Te acompaño en el auto. Considéralo tu despedida oficial. Fuimos al banco, donde pedí transferir todo el dinero a una cuenta nueva, completamente separada de la anterior. El empleado me preguntó si quería mantener la cuenta antigua. Solo negué con la cabeza. Firmar el documento de cierre fue como cerrar una puerta oxidada que llevaba años trabada y, al fin, liberarla. Al mediodía, llegué a la oficina de Herrero. Él me entregó un expediente, todos los trámites legales para proteger mis bienes y evitar que Mateo y Emilia tuvieran acceso. Ya está a salvo, Olivia dijo, y por primera vez creí por completo en esas palabras. Al salir de la oficina,
Marta y yo almorzamos en un pequeño restaurante junto al lago. El viento traía el olor fresco del agua. La luz del sol se reflejaba en la superficie brillante. Me di cuenta de que estaba sentada erguida, sin encogerme, como si intentara protegerme de un golpe invisible. Al regresar al apartamento, me quedé de pie en el balcón mirando hacia la calle. Autos que iban y venían, gente paseando perros, la risa de unos niños que jugaban en el parque cercano. El mundo seguía viviendo, y yo también, pero esta vez para mí misma. Respiré hondo, solté los hombros y dejé que apareciera una sonrisa verdadera. No era porque hubiera cobrado venganza, sino porque me había sacado a mí misma del pantano. Ya no tenían derecho a tocar mi vida. Por la tarde, ordené de nuevo el escritorio y abrí una hoja en blanco. Escribí la primera línea, día de un nuevo comienzo, y supe que, desde ese momento, cada día podría escribir el resto de mi historia, sin que nadie más tuviera el control de esa pluma. Una semana después, mi ritmo de vida había cambiado por completo. Ya no había mañanas tensas ni pasos furiosos bajando por la escalera. En su lugar, escuchaba a los gorriones gorjear junto a la ventana y el aroma del café extendiéndose por la pequeña y ordenada cocina. Empecé a dedicar tiempo a lo que había quedado olvidado. Por las mañanas caminaba por el parque cercano, donde los arces cambiaban sus hojas a tonos amarillos y rojos. Cada paso era ligero, sin la urgencia de regresar para enfrentar la frialdad de la vieja casa. Me di cuenta de que todo ese tiempo había vivido como invitada en mi propia vida. Ahora, realmente era dueña de ella. Un martes por la tarde, asistí a una clase de cerámica en el Centro de Arte del pueblo. Sentada frente al torno, mis manos moldeaban la arcilla suave, como si diera nueva forma a mi propia existencia. Había algunas personas nuevas en la clase, y conversamos como si nos conociéramos de siempre. Nadie preguntó por mi pasado, y yo tampoco tuve que explicar nada. Allí solo era Olivia, una mujer aprendiendo a crear algo hermoso. Marta solía visitarme con frecuencia, trayendo anécdotas alegres de la comunidad de voluntariado. Un día me invitó a unirme al grupo de reforestación del pueblo. Juntas plantamos flores alrededor del lago, con las manos cubiertas de tierra pero riendo sin parar. Me di cuenta de que hacía mucho no reía tanto, y no por sarcasmo o defensa, sino por verdadera alegría. Por las noches me sentaba junto a la ventana a leer, o escribía unas líneas en mi diario. Escribía sobre las pequeñas cosas por las que me sentía agradecida. Una taza de té caliente en un día lluvioso, el saludo amable del portero, el atardecer dorado tiñendo el lago. Cuando ya no había nadie a quien temer, cada instante cotidiano se volvía valioso. Un fin de semana invité a cenar a algunos vecinos nuevos. Compartimos comida, historias de vida y risas que llenaron el apartamento. Al mirar alrededor de la mesa, comprendí con claridad: la felicidad no es algo que deba comprarse con sufrimiento. La verdadera felicidad es sentirse segura, ser uno mismo y estar rodeada de quienes te respetan. Antes de dormir, me paré en el balcón y observé las luces de la ciudad titilando. Dentro de mí, todo estaba en calma, como la superficie tranquila del lago. Me dije en voz baja: he recuperado mi vida, y esta vez me pertenece por completo. Ese sentimiento, lo supe entonces, era la verdadera felicidad. La historia recuerda que el amor y el sacrificio de los padres no pueden ser vistos como una obligación infinita. Cuando los lazos familiares se sustituyen por abuso y aprovechamiento, elegir marcharse no es huir, sino proteger la dignidad y la paz propias. A veces, amarse a uno mismo es la única forma de seguir viviendo, y también es una advertencia para los demás. El afecto debe alimentarse con respeto, no asumirse como eterno.